Bienvenidos otra vez a Vanguardia Social, este ciclo de entrevistas en donde hablamos con especialistas de cada tema y bueno, por supuesto, nos, como se dice vulgarmente, desburramos un poco de todo. En esta ocasión tenemos la gentileza de presentar a dos especialistas en un tema tan espectacular como lo es la psicología, la psiquiatría y también, por supuesto, el psicoanálisis. Si bien es cierto, ya hemos tocado este tema con anterioridad, nunca está de más reforzar ideas y sobre todo, bueno, charlar acerca de algo que quedó dentro de la primera entrevista que hicimos en este programa. ¿Cómo influye la crianza del padre, de la madre, de los padres en general, para con los niños? ¿Puede lo que nuestro papá, nuestra mamá nos dice en nuestra niñez influir en cómo nos vamos a comportar cuando seamos adultos? Esas respuestas las tenemos aquí en Vanguardia Social porque vamos a presentar a nuestros entrevistados del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto tenerlos en el estudio de Canal 5 Televisión, al psiquiatra Fernando Abelenda, ya hemos hablado con usted, y también, por supuesto, Lautaro Vallejo, psicólogo, con quien también tuvimos el agrado de hablar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás, Rachel? Estoy contento porque estoy acá al lado de Lautaro, que es psicólogo, pero también incursiona en el psicoanálisis y, bueno, desde otra generación también. Y me gusta esa idea de compartir con él. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Sí, yo también me encuentro muy agradecido de estar con él. Por fin estoy cumpliendo un sueño, podría decir, de tener una nota en conjunto. A Fernando, a quien respeto mucho dentro del campo psicoanalítico y de la salud mental aquí en la ciudad y en la provincia de Corrientes. Me encanta porque bueno, los veo a los dos entusiasmados por esta nota y bueno, la idea es que justamente hablemos un poquito acerca de esto que presenté, pero también en general de la psicología, del psicoanálisis y demás. Fuera del aire me estaban contando un tema muy interesante y es que ha cambiado mucho el método de, bueno, ver qué es o cuál es el problema que tiene la gente en la psicología. Quiero que arranquemos con eso. Por ejemplo, tenemos dos generaciones de la psicología. Usted, doctor, cuando empezó, por ejemplo, ¿cómo se hacía un psicoanálisis? ¿En base a qué? Bueno, en eso el psicoanálisis mantiene como un método, porque el psicoanálisis es un método que de alguna manera lo que intenta hacer es sacar a la luz al inconsciente, ¿no? Según Freud, era hacer consciente lo inconsciente. Es decir, que toda persona tiene un inconsciente que no conoce, una especie de continente oscuro, y que el psicoanálisis trata de sacar. Y para eso inventó Freud un método para hacer salir al psicoanálisis. Ese método en general no cambió, no cambió. Pero hay muchas cosas que sí cambiaron por ejemplo, en la pandemia, nos vimos obligados a tener que atender por videollamadas, digamos. ¿Me entendés? O sea que, y también me parece que eso era psicoanálisis. En algún momento eso hubiera sido cuestionado, pero bueno, las circunstancias cambian, ¿no? Lautaro, por tu parte, ¿cómo viviste el aprendizaje de ser psicólogo? Me imagino que en algún momento habrás pedido, no digo asistencia ni nada por el estilo, pero sí algún consejo, alguna recomendación de algún otro psicólogo que antaño ha estudiado y te habrás topado con un cambio generacional en materia de estudio, ¿o no? Sí, hay cambios generacionales, pero concuerdo mucho con lo que dice Fernando, que lo que se mantiene es el método, que es la asociación libre. Sí, lo que van cambiando son los síntomas de época. Eso, bueno, depende mucho del horizonte, de la subjetividad que se vaya viviendo en cada tiempo. Bueno, Jacques Lacan, nosotros adherimos a su teoría y su práctica. Hablaba mucho de eso, de que el psicoanalista tiene que estar a la altura de la subjetividad de sus tiempos. Quiero que me digan los dos, que más o menos me cuenten así en conjunto, una generación y otra. ¿Qué dice Freud? ¿Cuál es la base? ¿Cómo él llega a esa conclusión? Porque fue criticado en muchos aspectos durante varios años por muchas personas en el método del psicoanálisis. ¿Qué dice? Freud lo que hizo, acordate, vamos a situarnos en qué época está Freud. Freud viene en el momento donde la ciencia, lo que se llamaba el positivismo, digamos, el positivismo era algo así como su fe en la ciencia iba a resolver todos los problemas humanos, ¿no?
iba incluso a tapar a la filosofía, la ciencia, ¿no? Freud aparece en ese momento donde el hombre aparece como conociendo todo y aparece diciendo lo que en realidad era evidente, que el ser humano cree conocerse, pero no hay muchas cosas que no se conocen, ¿entendés? Que actúa y no conoce. O sea, esa idea de hacer consciente lo inconsciente fue una bomba, ¿viste? Porque era como ante el ser que conoce todo y que tiene la posibilidad de conocer todo, es racional, y encontró un continente que Freud le llamaba el continente oscuro, un poco así como lo que está, lo que de alguna manera el ser humano no conoce. Como un desconocimiento propio, digamos. Exacto. Incluso Freud ubicaba su descubrimiento como como una cosa copernicana, ¿viste que el ser humano en un momento sentía como que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparece Copérnico, después Galileo, y dicen, bueno, el Sol, ¿no? Eso. Después aparece Darwin, y Darwin dice que provenimos de los monos, venimos de los animales, o sea que el rey de la creación aparece. Son todas como, para Freud, eran como heridas que tenían la humanidad, digamos, ¿no? Heridas al ego del humano. Heridas al ego del humano. Al ego, claro, al narcisismo humano, digamos. Y el narcisismo es el amor a sí mismo, ¿viste? Uh-huh. Y después aparece el inconsciente, que también aparece como descentrando, como diciendo, bueno, el ser humano, que parece como que el ser racional por excelencia, tiene una parte irracional que es lo inconsciente. Y el método de Freud lo que hace es traer a la luz este inconsciente. Y generó muchas resistencias, obviamente. Es más, yo te diría que si no tuviera resistencia, alguna traición al psicoanálisis hay. ¿Entendés? O sea que, porque el psicoanálisis es un poco molesto en eso, ¿no? ¿Qué es el inconsciente, Lautaro? Como bien decía Fernando, que lo denominaba como un continente oscuro, es eso, es un continente oscuro, es la parte de uno mismo que uno no sabe que conoce, pero que de alguna manera uno lo sabe a partir de la asociación libre, a partir de los lapsus, los sueños que siempre ocurren en un cuadre de consultorio, por supuesto. Sí. Ningún tipo de interpretación por fuera del consultorio es bienvenida, sino más bien es violenta en ese sentido. En algunos programas de estudio se lo conoce también como psicología profunda, es quizá una manera menos popular de llamarlo, pero el inconsciente sería eso, la psiquis profunda de cada una de las personas. Y como lo prometido es deuda, en Vanguardia Social uno de los puntos más importantes es la opinión de la gente. Tu opinión. Es por eso que salimos a la calle y preguntamos acerca de este tema que nos convoca el día de hoy. Padres, psicología, crianza, enseñanzas y demás, aquí en Vanguardia Social. Primero y principal, ¿qué tal fue la crianza con sus padres, por ejemplo? ¿Le enseñaron bien? ¿Aprendió de ellos? Sí, fue excelente. La verdad que no pude haber tenido mejor vida que la que tuve, digamos. Gracias a Dios, mi padre era docente, mi madre era ama de casa, vivíamos bien y nunca me faltó nada, y sobre todo el tema de estudiar. Esa fue la prédica de mi padre para todos mis hermanos. Todos somos profesionales, algunos de la docencia, otras en otras actividades, y gracias a Dios tuve muy buena crianza. Dejando de lado la enseñanza académica como tal, ¿qué fue lo más importante que le enseñaron sus padres? Y valores, ser buena persona, responsable, honesto, ser un ciudadano, digamos, comprometido con la sociedad, de lo que también le pasa al otro, no solo ser egoísta y querer vivir para uno, sino también vivir en sociedad. ¿Algún momento específico de su infancia que recuerde, ya sea con cariño o quizás no tanto, sea bueno o malo? No, tener muchos amigos, jugar juegos que hoy prácticamente no se juegan, a la pelota, a la bolita, a hacer volar pandorgas, a hacer cosas así, digamos, subirnos a los árboles, jugar, saltar entre árbol y árbol,
jugar a la pelota debajo de la sombra de los árboles. O sea, algo muy hermoso. La verdad que mi infancia y juventud fue magnífica. ¿Cree que sus padres lo prepararon para la vida adulta, por ejemplo? Y creería que no, porque después fuimos chocando con la realidad. Cuando terminamos la escuela secundaria, yo hice el servicio militar justo cuando estaba el conflicto de Malvinas. Estuve haciendo el servicio militar en ese momento. Y bueno, después que salí de ahí, cuando terminó la guerra, ya comencé a trabajar y bueno, ahí choqué con la realidad, que había que defenderse solo, pero que tal vez no tenía algunas herramientas que me hubiese gustado tener. Última pregunta, ¿ese choque con la realidad lo ayudó a forjarse como persona? Sí, tuve que forjarme solo, encima me fui a vivir solo a otra provincia y eso me hizo chocar con una realidad distinta a la que yo tenía y bueno, el hecho de haber cultivado, de ser buena persona me ayudó muchísimo para poder vivir bien, digamos, ver la realidad y hacer lo que pretendía hacer hasta ser un profesional feliz que hoy ya jubilado, gracias a Dios, y vivir bien, digamos, formar una familia y disponer de todo lo que uno puede tener para vivir con confort. Bueno, primero y principal, ¿qué fue lo más importante que te enseñaron tus papás de chica? Ay, a no mentir, pero porque si no ligaba. Esa crianza que tuviste, ¿no?, con tus padres, ¿te forjó como persona a día de hoy? Obvio, sí. Igual, aunque ligaba bastante, porque me portaba mal, no sé, ahora se los agradezco. Igual me pusieron muchos límites y todas esas cosas que en su momento no lo entendía, pero hoy en día sí lo agradezco. Dijiste una palabra clave, límites. También te sirvieron mucho para fortalecerte. Me sirvieron y me limitaron también hoy en día, porque es algo que lo traes desde muy chica, lo tenés muy interiorizado y hoy en día en mi vida facultativa y en mi vida adulta me limita bastante. Y una última pregunta. ¿Podés hablar con tu yo chiquitita de 6-7 años? ¿Qué le dirías? Que no todo es tan malo. En su momento había muchas cosas que no entendía de mis papás, situaciones que ellos estaban pasando y yo sentía que era mi culpa. Y bueno, no lo era claramente. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo estás? Buen día. Contanos un poquito, ¿cómo es la crianza con tus padres? ¿Te llevas bien con ellos? Sí, obvio. Bueno, mi padre no lo vi hace 15 años, lo vi justamente este año y la verdad me llevo bien, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de crianza como tal, ¿qué te enseñaron tus padres? ¿Qué estás aplicando en tu vida? Sos joven todavía, pero ¿qué estás aprendiendo de ellos? El respeto, la importancia de ser alguien en la vida, el estudio y lograr. Perfecto. ¿La forma en cómo te están criando, decís que te está formando como persona? Sí, completamente. Yo creo que más de parte de mi vieja que dio la vida por mí y nada más. Cuando estás pensando a futuro, ¿no? ¿Crees que el comportamiento de tus padres va a influir en cómo te vas a comportar vos? Sí, mucho. Mucho porque yo me reflejo mucho en lo que es mi madre. Y la verdad, sí, básicamente. ¿Recuerdos de la infancia que te marcaron? ¿Alguno en particular? No, la verdad que no. Creo que repetir la escuela el año pasado, nada más. Principal, ¿qué fue o qué cree que es lo más importante que le enseñaron sus padres? El respeto, dentro de todo el respeto y el respeto y educación, que termine el estudio, que sea alguien en la vida mejor que ellos, principalmente. ¿Esa formación que te dieron tus padres, crees que te sirvió para ser el adulto que sos a día de hoy? Sí, gracias a ellos soy lo que soy, gracias a Dios. ¿Entender el pasado puede hacer que uno viva mejor el presente? Sí, y eso también enseña a que vos también lleve a que vos le enseñes esa misma enseñanza a tus hijos. Uno aprende a ser padre también viendo los errores que tuvo sus propios padres, ¿no? Sí, así es. Sí. Yo tuve un montón de errores, no voy a negar, no soy una mamá perfecta, pero dentro de todo trato de llevar lo mejor y enseñarle lo mejor, que sea mejor de lo que yo soy.
Última pregunta, ¿algún recuerdo particular de su infancia que le haya marcado? Sea bueno, sea malo. Marcado, que fui violada. Eso fue lo que me marcó. A los 15 años. Una situación difícil que, bueno, me imagino habrá servido quizás también para forjar aún más un carácter. Exactamente, sí, así es. Es para tener más control en la persona que uno le tiene o que confía, cuando confía mucho en esa persona. Entonces, no llevar a que confíe tanto a la otra persona. ¿Qué tal fue la crianza con tus padres? ¿Te llevaste bien con ellos? Y no me crié con mis padres, pero me crié con mis abuelos. Una crianza con los abuelos, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué aprendiste de ellos? ¿Qué fue lo más importante que te enseñaron? Y depende, porque por ahí vos con tus padres no te crías bien y tus abuelos te crían de otra forma, capaz mejor todavía. Yo me crié con mis abuelos y gracias a Dios me crié bien, siempre trabajando. Y doy gracias a Dios por esto, ¿no? ¿Esa crianza que te dieron tus abuelos te sirvió para enfrentar la vida como adulto, por ejemplo? Sí, gracias a Dios. Tengo a mis hijos hoy bien. Estamos todos en la iglesia, estamos bien, porque estamos juntos con Dios. Y a veces hay procesos en la vida, pero sabemos que Dios siempre está ahí para cuidarnos, ¿no? ¿Algún recuerdo en particular de tu infancia que te haya marcado como persona, sea bueno o sea malo? Y ahora no me acuerdo nada, pero creo que me fui criado bien, ¿no? Por mis abuelos, ¿no? ¿Qué tal fue la crianza con tus padres? ¿Te enseñaron bien ellos? ¿Tenés buena relación? Sí, tengo buena relación y no soy de corriente, así que mucho más, o sea, lo llevo en las raíces, lo que es la humildad. ¿Esa crianza que te dieron te enseñó a cómo ser adulta, por ejemplo? ¿Te prepararon tus padres para la vida adulta? Qué buena pregunta. No, pero en sí lo que es la vida me enseñó a ser adulta. O sea, porque somos una familia numerosa, es como que soy la mayor y aprendí a ser adulta a través de eso. Uno siempre dice que se aprenden de los errores propios. ¿Vos, por ejemplo, podés decir que aprendés de los errores que cometieron tus padres? No, eso es mentira. Lo puedo decir yo porque tengo la familia, vamos a decir, que es numerosa, que de joven van a decir que son madres solteras y todo, y yo viviendo te puedo decir que no, que por los errores de los padres no se aprende, sino uno mismo va aprendiendo. No sé si tenés hijos o si en el futuro tenés pensado tenerlos, bueno, no tenés. Si en algún momento llegas a tener hijos, ¿los criarías de una manera igual o diferente a la que te criaron? Lo criaría distinto y por el momento, buena pregunta, no lo traería como está la situación económica en la Argentina. Si viviría en otro país, sí, con gusto, pero en esta situación que estamos ahora no pensaría traerle un hijo al mundo. Última pregunta, ¿el modo de crianza que tuvieron tus padres con vos te forjó como persona a día de hoy? Sí, muchísimo. ¿Por qué, por ejemplo? Por cómo soy y a veces eso es lo que le molesta a la gente, como decir, la actitud, que yo soy muy como dada con las personas y eso es como algo mal, como dicen mis viejos, porque soy muy como confianzuda y no todo lo que veo son las personas que es. Hacía la introducción hablando acerca de la crianza, ¿no? De cómo los padres pueden influir directa o indirectamente, ahora que me dicen esto, en cómo los niños pueden desempeñarse como adultos de manera futura. ¿El comportamiento del padre puede influir en ese continente oscuro, por ejemplo? Absolutamente, absolutamente. O sea, la diferencia, mira, un animal, en eso sí nos diferenciamos de los animales, ¿no? El animal nace e inmediatamente se para, camina, ¿no? Sí. No, depende de la madre, sí, pero es una dependencia que rápidamente se adapta, digamos. En cambio, el ser humano es absolutamente dependiente del campo del otro. Campo del otro le llamamos al papá, a la mamá,
Si no tenés papá, mamá, alguien alguna institución, alguien que está por fuera del niño, digamos, del bebé, ¿no? Encima no habla. La diferencia con los animales es que los animales no hablan, en cambio los seres humanos hablamos. Y no solamente eso, suponete, yo tengo un gato, ¿no? Yo a mi gato le puedo decir camello si quiero, le puedo decir tiburón, pero el gato sigue siendo gato. Las palabras no lo afectan, digamos. En cambio, un niño es sensible a las palabras, es un viviente que es absolutamente sensible. O sea que si alguien le dice cosas, por ejemplo, el nombre propio, uno dice es lo más mío y sin embargo lo pusieron nuestros padres. La lengua, hablamos castellano, ¿no? Bueno, porque nacimos acá. Si hubiéramos nacido en China, hablaríamos chino, mandarín. Se entiende que es absoluta la dependencia del ser humano, y eso Freud veía que eran marcas que quedaban en el sujeto, y eso era lo que era lo inconsciente, digamos, porque después uno va hablando y se va alejando de eso, pero eso va quedando como marca, ¿no? Ahora me hicieron pensar, ¿qué tenemos propio? Porque me dice que, bueno, yo me crié bajo un determinado campo de otros, entonces aprendí sus comportamientos, su idioma, su forma de pensar, su forma de ser. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué es propio mío? Propio es lo tuyo que vas formando en relación con los otros, en principio, ya que el lenguaje nos antecede, un nombre nos fue esperado y uno no lo eligió. Es lo más propio e impropio nuestro a su vez, como decía Fernando. Y sí, como te digo, el conjunto de interacciones que uno va teniendo a lo largo de la vida de uno. Otra cosa del psicoanálisis que es muy interesante y por ahí se escucha mucho en terapia, esa idea como objetivo terapéutico de vengo acá a terapia a encontrarme a mí mismo o a buscar mi verdadero ser. Bueno, para el psicoanálisis no existe un verdadero ser o un ser en sí mismo, porque el psicoanálisis es antisustancialista. ¿Qué quiere decir eso? Que en relación con los otros, o sea, un significante siempre remite a otro y eso es lo que forma el sujeto. Eso se enseña mucho en la orientación lacaniana. O sea, nunca hay un sí mismo, sino que uno siempre es en relación a los otros. Sí, fíjate esto, por ejemplo. Un chico que va a tocar un enchufe, voy a poner un ejemplo muy vulgar, digamos. Un chico, mi hijo va a tocar un enchufe de electricidad. No conoce, no tiene idea de lo que es la electricidad y lo que puede provocar, ¿no? Los padres sí. Entonces el chico va a tocar y dice, no toques tonto. Esa palabra, tonto, el chico nunca escuchó, no sabe qué quiere decir. Pero no tocar el enchufe es, o intentar tocar el enchufe es ser tonto, ¿no? Y bueno, si ante cualquier cosa que haga el chico le dicen tonto y tonto y tonto, él puede después sentir que él algo de tonto tiene, digamos, ¿no? Lo que hace el psicoanálisis es mostrar que eso que él cree que es como muy de él, muy, como dice Lautaro, como muy sustancialista, yo soy así, ¿no? El ser y todo eso. El psicoanálisis demuestra que no, que se afloja cuando uno empieza a hablar. Por ejemplo, si un paciente dice, yo soy un tonto. ¿Tonto? Uno le dice, y ahí empieza a recordar, a asociar, eso es la asociación libre, ¿ves? Empieza a asociar que tonto le decía a su papá, que tonto le decía a su mamá o su tía, y que él aceptó como propio algo que venía del campo del otro. Y como dice Lautaro, no es que uno se la come de arriba todo, digamos, ¿no? Como que uno acepta todo, sino que hay un momento donde el sujeto resiste, ¿viste? Por ejemplo, la madre que le dice al niño, come, el chico tiene hambre, pero él dice no, para mostrar que él tiene, que su madre no sabe exactamente lo que él quiere, ¿no? Partiendo de esa base, pocas cosas son propias. O nada, diría. Claro. Siempre estamos a la espera de lo que el otro nos tiene para devolver en ese sentido.
uno como que se mueve o acciona en base a la reacción que espera de otro, ¿o no? Claro, sí. Totalmente, así es. Y, por ejemplo, ese caso particular, el del padre que le dice tonto al hijo, pasa mucho también, este es un análisis que hago yo muy por encima, por lo que veo, por lo que me dicen, gente que tiene vergüenza a preguntar. Por ejemplo, ¿puede deberse a que en casa al nene cuando era chiquito decía, papá, ¿por qué el cielo es azul? Y el papá le decía, no preguntes boludeces? Exactamente, sí. O sea, hay tipos de educación. Eso también cambió, ¿entendés? O sea, hace 50, 60 años, pegarle a un chico estaba bien visto. Te pegaban en los colegios, ¿no? No sé cómo explicarlo. ¿A qué punto, no? Pegarte coscorrones y cosas así. Todo eso fue cambiando. Y por supuesto que esos cambios influyen, porque ahora nos fuimos de rosca, digamos, ¿no? Como los padres ahora son absolutamente permisivos, ¿no? O sea, como aquello fue muy violento, entonces ellos intentan no serlo y terminan provocando bastante desazón en los chicos, ¿entendés? A veces hace falta que se le marquen límites, ¿entendés? Bueno, eso que dice Fernando son los síntomas de época. Van cambiando en la crianza, en la sexualidad de las mismas personas. Las pacientes de Freud iniciales eran las histéricas, fueron las que inauguraron la práctica psicoanalítica. Y tenían así comportamientos del tipo represivos, porque la sexualidad de esa época, que era se daba en un contexto victoriano, también era represiva. Ahora es completamente distinto. La gente viene a angustiar y a quejarse de que no está viviendo la vida loca y que porque ese es su ideal. La publicidad, la televisión, el discurso capitalista, el discurso amo, como decimos los psicoanalistas lacanianos, es lo que impera. Entonces uno se siente culpable de no estar gozando lo suficiente antes que vivir de manera reprimida como se vivía antes. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Mi nombre es Evangelina de Fagot, soy ultramaratonista. Me estoy preparando para las 24 horas que se van a correr en Formosa. Como mis entrenamientos son duros, exigentes, necesito de Nutremac. Para la recuperación, recovery, me funcionó 100%. Agradecerle a Natural Shop una vez más y recomendarle a todo aquel que quiera acercarse, lo esperamos en Obligado 68.
Me escapé un ratito para compartir junto a nuestros adultos mayores una hermosa jornada en el complejo recreativo Mi Bella Ciudad. Compartimos un rico almuerzo, charlas llenas de anécdotas, bailamos y jugamos Newcon. Creemos firmemente que cuidar, acompañar y valorar a quienes nos precedieron es fundamental para construir una ciudad más humana y solidaria. Cada encuentro es una oportunidad para retribuirles tanto amor y sabiduría.